Este es un gran reportaje que no hacemos como es frecuente en los diciembres, porque con este personaje ya hicimos un gran reportaje en un diciembre en el que hacíamos un ensayo puramente intelectual y sobre unas posibilidades que eran más o menos remotas. Iván Duque era el mejor senador que tenía el Centro Democrático, un joven de esta generación del 14, en la que la gente no ha querido creer porque todavía se dice con respecto a él que tiene un defecto y es que es muy joven. Yo tengo que recordar la palabra de mi padre, decía que eso no tiene problema porque ese es un defecto que se le cura con los años. Pero con Iván Duque hicimos ya un gran reportaje. Pero este es un gran reportaje. Iván Duque va a ser el presidente de Colombia, es nuestra convicción. Y en esa convicción nos tienen que acompañar millones de colombianos que sienten que esta es la última esperanza para la transformación fundamental de este país. Y entonces le vamos a preguntar, ¿el qué va a hacer? No desde el 8 de agosto, a nosotros nos da la impresión, doctor Duque, que usted tiene que empezar a trabajar el 18 de junio. Y no porque da órdenes, porque no las puede dar todavía, pero sí para preparar un gobierno. El presidente Uribe tenía un gabinete e hicimos varios consejos de ministros antes del 7 de agosto. Este país no da espera. Usted no puede llegar el 7 de agosto a preguntar qué se hace y a ver qué camino va a tomar. Ese día va a ser el día de las grandes realizaciones a partir de un trabajo que tiene que empezar ya, porque este es un país que tiene inmensos problemas, como el primero que le voy a proponer. Aquí hemos dicho siempre que la cocaína es el combustible que alimenta todas las guerras. Aquí el cuento de que es que se hace la paz con el uno y la paz con el otro y que se le dan ventajas aquí y ventajas allá, pero dejando viva la fuente del conflicto, que es la cocaína, que es el narcotráfico, estamos incurriendo en una contradicción. No sé si usted comparte esa idea. ¿Y qué es entonces lo primero que usted tiene que hacer si vamos a tener que revivir una guerra contra el narcotráfico, combustible que alimenta todas las guerras? ¿Y qué es la clave de la seguridad? La inseguridad en las ciudades es el resultado de las famosas ollas del microtráfico. La juventud se fue por ese camino de evasiva de la realidad y ese es un camino que está empedrado también de cocaína. En este país no habrá seguridad y esa paz, o lo que llaman la paz, sino en la medida en que derrotemos el narcotráfico. Es nuestro punto de vista, pero desde luego lo que importa aquí es lo que usted piense y no lo que nosotros pensemos. Doctor Iván Duque, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un gran saludo para usted, a todo su equipo acá en la mesa de trabajo y un saludo con todo el afecto a la audiencia. Yo creo que el punto de partida de cualquier sociedad es la legalidad. Por eso la he incluido como la piedra angular de nuestro programa de gobierno. Y la legalidad significa lo que alguien resumía en alguna frase, el que la hace la paga. La sociedad necesita que el imperio de la ley intimide al delincuente, que el imperio de la ley intimide a todo aquel que quiera transgredir las normas. Y una de las amenazas más grandes que tenemos en nuestro país, sin duda, es el narcotráfico. Y es una amenaza latente porque desafortunadamente en los últimos 4 años hemos visto que el área sembrada de coca pasó de menos de 60.000 hectáreas a estar situada hoy, según algunas agencias, por encima de las 200.000 hectáreas. Es decir, tenemos más hectáreas hoy de coca que las que tenía el país cuando empezó el Plan Colombia a finales de los años 90. Y eso es trágico. Es trágico porque tiene distintos efectos. Tiene un efecto que es corruptor, que destruye las instituciones de muchos municipios del país. Tiene un grave efecto ambiental, porque se está destruyendo mucha selva tropical húmeda del país para ese negocio. Es además distorsionante de nuestra economía porque las exportaciones de cocaína regresan al país como contrabando, acabando la viabilidad de muchos negocios. Y además hay una red perniciosa de lavado de activos y de microtráfico en el país que hoy nos sitúan
en una sociedad que tiene más de 800.000 consumidores de droga. Entonces no podemos ser indiferentes a esto y hay que tener una agenda integral y contundente desde el primer día de gobierno. Yo me quiero comprometer, primero, a actuar de manera decidida con la erradicación y la sustitución. Y vamos a utilizar todas las herramientas a disposición para ser efectivos. Y he anunciado que mi primer consejo de seguridad será en el municipio de Tibú, el 9 de agosto. Yo estaré en el municipio de Tibú, en el Catatumbo, dándole instrucciones muy precisas a la fuerza pública para que esa región que ha estado capturada por los cultivos ilícitos empiece a sentir la presencia de un gobernante que tiene los pantalones bien puestos y que quiere trabajar por liberar a la ciudadanía de esa tragedia. Vamos a darle una instrucción muy precisa también a todas las entidades del Estado para que esa erradicación y sustitución sea obligatoria. Y eso va a incluir que tengamos mecanismos de precisión para entrar a la médula de los cultivos y erradicarlos. Y al mismo tiempo, obviamente, llevar programas de desarrollo alternativo donde corresponda. Segundo, nosotros necesitamos de una vez por todas en Colombia trazar una línea hacia el futuro. Y es que no podemos aceptar que el narcotráfico siga siendo considerado un delito conexo al delito político y por ende amnistiable. Y voy a presentar una reforma constitucional para que quede eso claro, que no queremos más en nuestro país que el narcotráfico siga siendo empleado por grupos criminales que además tratan de perfumarse con ideología para tener beneficios ante el Estado por su capacidad de presión e intimidación violenta. No más. Quiero ser absolutamente riguroso en que tengamos todos los mecanismos de interdicción para cortar la cadena de suministro y de precursores químicos a las zonas del país donde se está dando la mayor producción de cocaína. Fortalecer también la interdicción aérea, marítima y terrestre donde están saliendo despachos de cocaína para abastecer a los carteles de la droga mexicanos. Entrar además con un fortalecimiento de la extinción de dominio para que sea rápida, expedita y le quitemos a los carteles y a los narcotraficantes todos sus bienes. Voy a hacer además una cruzada internacional para que los países que venden precursores químicos entreguen órdenes transparentes y sepamos quiénes son los que la están triangulando y la están trayendo al país. Y por supuesto también voy a asumir dos compromisos grandes. Que en Colombia volvamos a tener una gran campaña de prevención de la drogadicción, desde el colegio y desde la familia. Y quiero ser muy duro en esto. Muchos jíbaros en las calles están valiendo de la dosis personal y la dosis de aprovisionamiento para envenenar a la sociedad. Esa dosis personal hay que prohibirla. Hay algunos de mis contradictores que han tratado de exagerar mi postura. Yo no voy a llevar a la cárcel a los adictos. A los adictos hay que ayudarles con la rehabilitación, como está contemplado en el Acto Legislativo 02 del 2009. Al consumidor que la aporta se le decomisa cualquier dosis. Esa es una sanción de carácter administrativo, pero si está prohibida la venta, tiene que estar prohibida la compra. Y al jíbaro, al que está en las calles contaminando la juventud, a la cárcel es donde lo tenemos que llevar. Yo creo que esta combinación de herramientas de política pública, más la decisión y la determinación del gobernante de asumir desde el primer día el liderazgo de la agenda contra este flagelo, es lo que nos va a permitir a nosotros en un entorno de legalidad quebrarle esa tendencia exponencial que tiene hoy la droga en nuestro país. Y será una de las primeras tareas que asuma con la ayuda de Dios como presidente de los colombianos. Doctor Iván Duque, eso que usted está proponiendo tiene una cantidad de impactos y de incidencias en muchos sectores de la vida nacional. Como usted ha recorrido el país y ha recorrido las zonas cafeteras, usted sabrá que las zonas cafeteras se están quedando sin jóvenes, que el promedio de edad del campesino cafetero es de 60 años. Mejor dicho, estamos condenados a que desaparezca el café. Y entonces uno se pregunta, ¿y los jóvenes qué se hicieron? Porque no pudieron desaparecer. Están raspando coca. Hay un libro que se llama Del café a la coca, y eso tiene unas incidencias brutales en el futuro del país. Pero eso implica, por supuesto, una política cafetera, y una política cafetera completamente distinta de la que viene rigiendo. Al café hay que darle nuevas expectativas y nuevos desarrollos
para capturar la juventud que perdimos y que está dedicada a la coca y para convertirla en cafeteros organizados y esperanzados y con un futuro. No es ese futuro el del valor agregado del café, el de la comercialización del café como un producto especial que es el que tenemos, porque es el único café del mundo, realmente café de montaña, de una condición y de una calidad excepcional, que no hemos sabido vender y que lo vendemos como materia prima para un producto terminado donde lo mezclan con cafés de mala calidad. Ahí no hay un desafío enorme, gigantesco, para convertir el campo en un motor real de la economía colombiana y de la vida social del país, empezando por el café. Desde luego, doctor Fernando, y además por eso es tan importante la agenda que nosotros estamos planteando, porque si usted se da cuenta, en los últimos años, el mercado mundial del café tuvo una cifra récord, y fueron ventas de más de 146, 147 millones de sacos. 150 le iba a decir yo, sí, pero bueno. En el 2016 se llegó a esa cifra, a los 150 millones de sacos, una cifra realmente importante en la historia del mercado mundial del café. Inclusive Colombia llegó en un momento dado a superar el umbral de los 14 millones de sacos, que era una cifra también importante. El problema es que el mercado mundial, como usted sabe, está concentrado y controlado por un número reducido de tostadoras que terminan combinando café robusta y café arábica como el que producimos nosotros, y ellos maximizan sus beneficios con esa forma en la que hacen la mezcla, no diferenciando ante el consumidor esos productos que tienen una finura, una exquisitez, unas condiciones especiales de producción como son los cafés nuestros. Y yo creo que en el entorno de una economía globalizada, ahí es donde nosotros tenemos que reaccionar. Y reaccionar significa que nosotros podamos posicionar mejor nuestro producto, diferenciar la calidad de nuestro café, llegar a un consumidor más sofisticado que valore esa diferenciación, y eso implica, como dirían muchas personas, cambiar el chip. Y cambiar el chip significa que nosotros no despreciemos la economía cafetera como siento que la han despreciado en los últimos años muchas personas que han estado dirigiendo la política agropecuaria o rural y la política económica. ¿Cuál debería ser la apuesta nuestra? Yo creo que sin duda nosotros tenemos que evaluar muy bien todo el sistema de costos, evaluar todo el sistema de renovación de cafetales, mirar el manejo de suelos, mirar el costo de los insumos. Y yo estoy planteando una cosa, doctor Fernando, ante una tragedia que tenemos hoy. Lo que se está pagando por la arroba de café está básicamente por debajo de los costos de producción. Y yo he asumido el compromiso de sacar adelante el Fondo de Estabilización de Precios del Café. No como un mecanismo permisivo para que se puedan hacer producciones a pérdida, sino que ese fondo vaya de la mano con la mejora de la productividad. Vaya de la mano con un programa de mejoramiento integral de cafetales, renovación, y que nosotros miremos cuáles son los insumos más costosos hoy y ver cómo podemos tener unos subsidios bien dirigidos para mejorar también la productividad. Eso tendría un gran impacto. Y creo también que hay una tendencia interesante en Colombia y son los cafés especiales. Uno va, por ejemplo, al Huila, a Bruselas, y se da uno cuenta que están llegando extranjeros a comprar cafés especiales de nuestro país, algunos con marca propia y otros maquilados. Uno ve experimentos que ya son excelencia corporativa, como el caso del café Mesa de los Santos, que usted me acaba de servir, uno acá muy agradable con su greca. Pero eso nos demuestra que nosotros estamos mejorando considerablemente la producción y que somos capaces de llegar a ese consumidor que quiere sofisticarse. Y yo no dejaría de lado un tema, y es que tenemos que buscar cómo le vamos a asegurar al productor de café la seguridad social. ¿Por qué muchos jóvenes no están entrando al negocio? Porque dicen, bueno, mi papá toda la vida sembró café y ya mi papá tiene 65 años y no tiene nada. No tiene pensión, no tiene protección, no ha logrado una vivienda digna, no tuvo el acceso a capacitarse para cosas que le agreguen también valor profesional.
Entonces yo sí quiero, con el Fondo de Estabilización de Precios, tomar una decisión, y lo otro que nosotros evaluemos en el país otra serie de productos derivados del café, procesados en nuestro país, unos relacionados con confitería, otros relacionados con otro tipo de aplicaciones, y en los mercados que tenemos consolidados, abrirles también espacio. Entonces, mi mensaje a toda la población cafetera de Colombia, que son más de 500 municipios, es que van a tener un presidente amigo, pensando en la seguridad social, en la sostenibilidad de la producción, en abaratar muchos de los insumos, y en que nosotros incentivemos en la juventud que vuelva a participar en la economía cafetera, y lo vuelva a hacer porque se van a abrir más oportunidades que la simple producción de un grano, sino que podamos tener producto terminado en Colombia. Usted es antioqueño por herencia paterna y usted es tolimense por herencia materna. Curiosamente... Buena combinación, ¿no? Buena combinación. Y evidentemente parte fundamental lo que yo llamo el cinturón cafetero del país, que va a tener un presidente amigo, entre otras cosas, porque a usted lo va a elegir ese cinturón cafetero. No tenga sobre eso ninguna duda, porque todos esos departamentos ven usted una esperanza de renovación moral, una esperanza de renovación espiritual de la nación y una esperanza económica, por supuesto. Esperanza económica que viene de la mano de un poco de factores muy importantes. Es que, mire, doctor Duque, a usted no se le ha podido escapar un hecho singular, extraordinario, que si usted tiene éxito en la lucha contra el narcotráfico, se va a encarecer el precio del dólar, porque el precio del dólar es dependiente de la enorme cantidad de dólares que llegan al país, o por la vía de bienes de contrabando, o por la vía directa de las importaciones de billetes de dólares. Pero eso significa una economía mucho más realista, donde entre otras tengan un espacio los pequeños y los medianos industriales de Colombia, que han sido derrotados por la competencia internacional, no porque no sean competitivos, sino porque la competencia externa viene de la mano de un factor corruptor e infame, que es el factor del dólar barato procedente de la cocaína. Esa es toda una transformación del país. Si usted que mira cómo son las cosas, estuvo, por ejemplo, en una ciudad como Pereira. Alguien me decía muy cariñosamente que Pereira era un costurero, en el mejor sentido de la palabra, lleno de pequeñas empresas de confecciones que han sido afectadas gravísimamente. En Medellín, pues usted está en Medellín, ¿cuál es la situación de Medellín? En Cali, estamos derrotando al industrial colombiano. Aquí en Bogotá, en el barrio Restrepo, ¿qué están haciendo los zapateros del barrio Restrepo para competir con productos chinos que vienen al amparo de dólares procedentes del narcotráfico? Bueno, primero, doctor Fernando, sea esta la ocasión para decirle que esta ha sido una preocupación que yo he manifestado desde el primer día de esta campaña. Y además me he puesto la camiseta del sector de textiles, confecciones y calzado. Y me la he puesto porque sé el enorme valor que le trae a Colombia. Sé que hay centenares de miles de mujeres cabeza de familia trabajando en el negocio. Sé que además es un sector que agrega valor y que tiene unos componentes muy importantes de lo que yo he llamado la economía naranja, porque está el diseño, la creatividad. Entonces, claramente, enfrentar el narcotráfico y enfrentar el lavado de activos significa también que vamos a tener que enfrentar el contrabando con toda la determinación. Y eso lo voy a hacer desde el primer día de gobierno. Yo voy a estar encima de ponerle coto al contrabando técnico en Colombia. Y voy a ponerme la camiseta para que el sector de textiles, confecciones y calzado en el país tenga las siguientes características. ¿Cómo es posible que cuando se quiere mejorar la productividad y se quiere hacer reconversión industrial y se traen bienes de capital, no se pueda deducir el 100% del IVA que se ha invertido en esos bienes de capital, quitándole competitividad al sector? Eso hay que corregirlo.
Dos, este país debería pensar en diferenciar también el IVA para esos sectores que son estratégicos y generan empleo para enfrentar el contrabando. Un país que tiene 7.000 millones de dólares al año de contrabando y un IVA del 19%, pues le está abriendo las puertas a que el contrabando pulule en todo el territorio. Y tenemos que darle ventajas competitivas también al sector, a un sector que además tiene tanta tradición y genera tanto empleo. Que nosotros vamos a sacar adelante una especie de régimen tributario con un monotributo para los satélites de la confección, para los pequeños satélites, que se puedan formalizar y puedan entrar con un régimen mucho más simple de lo que tienen hoy. Que posicionemos la marca de la confección colombiana, la creación colombiana, y que nosotros además posicionemos a nuestro país como un destino para un turismo de consumo de artículos de textiles, confecciones y calzado de primer nivel, así como se convirtió Lima en un lugar de destino para ir a disfrutar de la gastronomía peruana. Nosotros perfectamente podemos hacer de Colombia un gran destino para el turismo de moda, con marcas nacionales, con valor agregado nacional, con diseño nacional. Y eso es algo que lo quiero hacer con toda la vocación. Y en el caso del calzado, nosotros necesitamos enfrentar esas prácticas depredadoras que están llegando por triangulación con artículos que vienen de China, que están inclusive por debajo de los costos de producción en los mercados chinos. Y nosotros necesitamos instrumentos de precios de referencia para poder detectar la entrada de ese calzado y evitar que entre al país a acabar con nuestra confección. Y yo voy a decir una cosa, a mí me sorprende que hay personas que se indignan porque yo he planteado que de pronto se puedan tener instrumentos arancelarios para proteger también la confección colombiana. Pero no es para proteger la holgazanería, no, es tomar una decisión como país. Queremos que a Colombia empiecen a llegar prendas de países que pagan sueldos de esclavitud en otros lugares del mundo, que tienen empleo infantil, que no tienen estándares ambientales, que destruyen ecosistemas, a que vengan a competir con nosotros cuando todos los días le estamos mejorando los estándares de producción a los nuestros. Yo creo que las herramientas arancelarias también hay que saberlas aplicar, no para premiar lo que yo llamaría la falta de eficiencia, no. Es para que tengamos una plancha o una especie de cancha donde las reglas del juego sean homogéneas. Y yo no dejaré de utilizar ningún mecanismo arancelario donde crea que es importante para evitar una competencia depredadora de la producción nacional. Súmele a eso que esos productos de esos países que usted ha descrito así vienen al amparo de un dólar artificialmente barato por cuenta del narcotráfico. Y triangulados por cuenta del narcotráfico. Entonces, por eso, el resultado final es un resultado catastrófico para la producción nacional. Usted ha mencionado aquí a propósito... Mire, déjeme, yo le meto una cucharada aquí a un temita. ¿Cómo que déjeme? Porque, mire, cuando se aprobó la ley anticontrabando, por ejemplo, se pensó en bajar el umbral de la cuantía a partir de la cual se estima que hay contrabando. Se bajó de 100 a 50 millones de pesos. Entonces muchos comerciantes en Colombia, comerciantes honestos, que trabajan para soportar y para sostener a su familia, ahora les llega la aduana, les llega la DIAN y les confisca la mercancía sobre una presunción de contrabando. Claro, para acreditar que hay una acción sancionatoria. Pero ahí no está el problema. A esa persona deberían dejarle el umbral en los 100 millones. Aquí lo que hay que hacer es enfrentar el contrabando técnico. El que entra por los puertos, el que se mueve por las carreteras, el que tiene una red de corrupción además. En vez de estar persiguiendo a quien honorablemente está buscándole un sustento a su familia y está generando además empleo. Esas son cosas que nosotros debemos asumir desde el primer día de gobierno. Por eso yo me he identificado por ser el candidato de la micro, la pequeña, la mediana empresa colombiana y por supuesto las grandes. Pero entre la micro, la pequeña y la mediana tenemos más del 97% de las empresas del país y la mayor fuente de generación de empleo en el país. Y nadie ha estado pensando en esas personas.
Y tenemos unos impuestos que son alcabaleros, leoninos, extorsivos. Y miren la tragedia, 43% de los negocios en Colombia, según cifras del BID, no tienen registro mercantil, porque son pequeños negocios que si se formalizan, comprometen su existencia por la cantidad de trámites y el exceso de impuestos. Aquí tenemos una economía amarrada, doctor Fernando. Esta semana que empieza el Mundial, es como si usted mandara a la Selección Colombia a jugar un partido, su primer partido contra Japón, con los pies amarrados. Necesitamos desamarrar esta economía. Y desamarrar significa tener un régimen tributario más simple, más efectivo, más estimulante del desarrollo empresarial. Quitar toda esa cantidad de trámites engorrosos que terminan alimentando es una red de corrupción para la aprobación de permisos. Es una tragedia ver empresas gastándose lo que se gastan hoy solamente llenándole papeleos al Estado. Entonces yo vengo con la convicción de reformar todo eso y poner esta economía a crecer. Y que el que quiera desarrollar un negocio sienta que tiene un Estado que no lo está mirando como una vaca lechera para ordeñarlo, como una fuente de ingresos fiscales, sino un Estado que lo que quiere es ayudarle a su éxito. Porque el éxito de ese micro, pequeño, mediano y gran empresario es el éxito de nuestro país, doctor Fernando. En conexión con lo que usted está diciendo, hay un tema que es vital para el desarrollo del país. ¿Dónde están nuestras ventajas comparativas, que era lo que nos enseñaron en clase de economía, en clase de comercio exterior, nuestros inolvidables profesores? ¿Dónde están? Indiscutiblemente en la tierra y en la inteligencia de los colombianos, que son dos cosas que se menosprecian. El otro día estuve mirando cuál era la superficie de lo que llamamos la altillanura, donde se podría fundar un desarrollo agrícola de alto nivel que le diera de comer a América y al mundo, un mundo que está cada vez más ansioso de comida porque estamos a las puertas de unas hambrunas universales. Pues es el 10% del territorio nacional, son más de 100.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué hemos hecho por eso? ¿No es mucho más importante tener un gran desarrollo agropecuario en esas tierras, en la Mojana sucreña, la Mojana de Bolívar? Eso es un emporio. Son las tierras más ricas del mundo, más ricas que las de la pampa húmeda argentina. Y eso es increíble. ¿Y qué pasa con esas posibilidades? Que las estamos menospreciando y que no hay empresa, no hay desarrollo agrícola fundada en una empresa importante que bien puede ser de capitales extranjeros o de capitales locales o de capitales de pequeños agricultores que unidos en cooperativas se presten para estos desarrollos colosales. Usted vería que en esto hay una inmensa oportunidad para la nación. Desde luego, pero lo que usted dice es muy bonito, pero hasta que no hagamos un desarrollo institucional, articulado, bien pensado, nos quedamos en la ilusión. Lo que usted dice es verdad, y estoy listo para hacerlo. Pero antes de hablar de la altillanura, hablemos de todo el ecosistema institucional que tenemos para el sector rural de Colombia. Este es un país que tiene 22 millones de hectáreas de potencial agrícola. Y tenemos empleado menos de 7 millones de hectáreas. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer para estimular esto? Y uno va y mira las instituciones del sector agropecuario, primero capturadas por los poderes políticos. Unos presupuestos pésimamente asignados. Una institucionalidad precaria, engorrosa, que responde mal a las necesidades de los pequeños productores, de los medianos y de los grandes. Entonces yo, doctor Fernando, me quiero comprometer, primero, a que tengamos en el Ministerio de Agricultura un hombre o una mujer que conozca el tema, que sea experta en el tema y que no venga a representar ningún feudo político. Y lo mismo con Finagro, lo mismo con el ICA, lo mismo con el Banco Agrario, para que sean instituciones de excelencia. Y se las voy a quitar a los caciques políticos. En mi gobierno no va a haber una sola entidad donde un cacique político sienta que la tiene escriturada como la caja menor de sus pretensiones electorales. Pero en el sector eso tiene que ser inmediato. Lo segundo, el presupuesto está mal asignado.
Porque es un presupuesto donde más del 90% son subsidios y solamente el 10% son bienes públicos. Y los países que tienen excelencia tienen un presupuesto 50-50. 50% bienes públicos, educación, distritos de riego, vías terciarias, centros de acopio, bancos de materiales, etcétera. Y el otro tanto para subsidiar la producción. Pero no alcahuetear la ineficiencia, sino subsidiar la producción, mejorando la productividad de manera constante. Entonces, eso para mí es un imperativo. Y eso nos puede llevar al otro tema. Y es, ¿qué es lo que necesita el campo colombiano? Las macrocifras del campo colombiano son buenas. Es decir, el campo en Colombia representa casi el 7% del PIB. Mucho más que México, que Perú y que Chile. Las exportaciones agrícolas nuestras superan a México, Perú y Chile como porcentaje total de las exportaciones. El número de personas que viven en las zonas rurales son 12 millones, mucho más proporcionalmente de lo que tienen esos 3 países de la Alianza del Pacífico. El problema es que cuando entramos a mirar en el detalle es donde vienen las tragedias. 80% de la población está en el régimen subsidiado de salud, quiere decir que son informales, 70% gana menos de un salario mínimo. El promedio de la escolaridad rural son 5.4 años, cuando en la ciudad son 9.6. Entonces, si nosotros queremos entrar ahí a actuar, sin lugar a dudas tenemos que entender que lo que hay que llevar al campo es la formalización laboral, porque ese es el eje de transformación vigorosa de la calidad de vida de una persona. Y yo me la quiero jugar en llevar esa inversión al sector rural, siempre a cambio de generar puestos de trabajo. Y yo he planteado que tengamos la exención del impuesto de renta por 10 años, al que lleve inversión productiva y transformación productiva rural, generando un mínimo de puestos de trabajo. Si nosotros formalizamos el empleo rural y una familia tiene la posibilidad de predecir sus ingresos, proyectar sus ingresos, estamos revolucionando el campo colombiano. No es el discurso que tienen algunos, que vamos a grabar lo que ellos creen que es la tierra improductiva, hasta el punto donde ya las personas no puedan pagar más y entonces el Estado viene y compra al precio que el Estado quiere, porque eso se llama expropiación. Y el Estado ni es buen empleador ni es buen inversionista. El Estado lo que tiene es que facilitar ese desarrollo y que tengamos los instrumentos de irrigación, los distritos de riego que necesita Colombia. Solamente en Urabá, un distrito de riego como el que se está pensando, que es de doble propósito, que es para abastecer también de agua a una región que va a tener 1 millón de habitantes y que al mismo tiempo puede irrigar la producción, puede ayudar a que el Urabá mejore la productividad del banano a un número de 2.400 cajas por hectárea. Algo que lo pondría en un gran nivel de competitividad al lado del agua. Y si nosotros pensamos en la altillanura tenemos que hacer un mejoramiento integral de suelos. Porque no todos los suelos están en las mejores condiciones. No. Hay que hacer unos tratamientos muy serios sobre la tierra. A todos. Y mejorar la disponibilidad de irrigación. Entonces, doctor Fernando, esas son las cosas que yo quiero hacer por el campo colombiano. Y hay algunos que salen con el discurso populista, satanizador de sectores. Es que en Colombia hay una gran ganadería extensiva que está consumiendo más de 30 millones de hectáreas. Ok, lo acepto. Pero ¿eso cómo se soluciona? ¿Persiguiendo al sector? No. Se soluciona es llevando al sector a donde están las mejores prácticas hoy de ganadería sostenible, que permiten tener menos extensiones, mayor rotación y mejor productividad. Y eso se hace con una buena política, con buena tecnología. El desarrollo del campo necesita más tecnología y menos ideología. Necesita es condiciones de mercado. Que las vías terciarias estén funcionando para acabar con la exclusión geográfica de muchos productores que no tienen la posibilidad de sacar su mercancía. Y que tengamos unos centros de acopio y la consolidación de cooperativas campesinas para que no tengan que venir pequeños productores a las centrales de abastos y en una franja de 1 hora un intermediario les negocia el precio que quiere y terminen ellos recibiendo menos de lo que les costó producir ese bien. Esas son las cosas que yo quiero hacer por el sector. Y me la voy a jugar toda porque el gobierno nuestro sea el gobierno del renacer del campo colombiano. Y le vamos a llevar al campesino el microcrédito con el microseguro. Le vamos a llevar al campesino un mejoramiento de 180.000 viviendas rurales, pisos, techos, baños.
estructuras, fachadas, conexiones de gas, para que esa calidad de vida en el campo también mejore estructuralmente, para que la propuesta nuestra de la doble titulación del bachiller vaya asociado con la formación técnica según la vocación productiva de las regiones. Entonces, perdóneme que yo me le demore mucho en esta respuesta, pero es porque quiero decirle a usted que aquí nos vamos a poner la camiseta del campo colombiano y voy a recorrer todos los lugares de este territorio llevando esa inversión y dando esas garantías. Pero lo que yo no voy a dejar bajo ninguna circunstancia es que el campo colombiano se convierta en el caldo de cultivo del odio de clases sobre la base de activar la protesta social para servirle de instrumento a los que quieren exacerbar los odios para construir sus plataformas políticas. Vamos a derrotar ese discurso con inversión, con bienes públicos y mejorando integralmente las condiciones de vida de nuestros campesinos. Si usted es capaz con el ejemplo y con las obras de mostrarle eso a las nuevas generaciones de colombianos, ahí tienen ellos, los jóvenes de Colombia, que usted representa porque usted es uno de ellos, un motivo para pensar en los próximos 30 o 40 años de desarrollo del país. Por 1000 razones, tendría que ser una de las potencias económicas del mundo, que está desaprovechando todas las oportunidades que tiene por el clientelismo y por la corrupción. La corrupción se comió todo. Usted habla de las entidades que manejan el campo colombiano. Es que el INCODER del departamento de Córdoba le pertenece al partido fulano y al señor sutano. Y el ICA del departamento de Bolívar es de propiedad de no sé quién. Y en el departamento del Meta, entonces tiene que el Banco Agrario le tiene que obedecer a fulano de tal. Eso es un cambio total. Lo que usted está proponiendo es una verdadera revolución sobre la base de la transparencia, sobre la base de la idoneidad. Y para eso se necesitan grandes transformaciones. Antes de que hablemos de eso, usted ha mencionado 1000 veces el tema de la economía naranja. Si usted me lo permite, la base de la economía naranja está en una de nuestras grandes ventajas comparativas, que es el talento de los colombianos, la inteligencia de los colombianos, la recursividad de los colombianos, que es inmensa. Y resulta que tenemos una juventud sacrificada con el mayor índice de desempleo juvenil de América. Eso es un contrasentido, eso es una locura. Y a través de estos experimentos en Colombia, esto es una realidad en tantas partes, del turismo, de las artes aplicadas, de todas las transformaciones de la ciencia y la tecnología, por ejemplo, en materia de biodiversidad. Esto podría tener un cambio fundamental, un cambio inmenso. ¿Cómo es que los jóvenes de Colombia no lo entienden y que aquí hay un programa no para 4 años de gobierno suyo, sino para toda una generación? Es más o menos ese el desafío. Hay mucha gente que me ha atacado a lo largo de esta campaña con mentiras, con descalificaciones, con lo que llaman ahora fake news, que no es otra forma de decir sino mentiras. Eso son falsedades. De manera muy distintiva. Claro, una manera muy anglosajona de llamar a las cosas como deberían ser, que son mentiras. Y hay muchos jóvenes que los han llenado de odios contra el expresidente Uribe. Entonces no se dan ni siquiera la oportunidad de escuchar mi programa, porque ya lo que tienen es exacerbados unos odios contra el expresidente Uribe. Y eso a mí me da tristeza, porque yo quisiera ver una juventud mucho más contestataria, claro, mucho más irreverente también si quieren, pero libre de mirar las propuestas y ver qué es lo que más le conviene al país. Porque el discurso del socialismo del siglo XXI es un discurso que, como yo lo llamo, es pan para hoy, hambre para mañana. Todas son ilusiones, o lo que es peor, quieren tomar leche y comer carne de la misma vaca. Entonces, quieren todo gratis, pero acabando las fuentes de producción. Yo no quiero una juventud colombiana que esté condenada únicamente a ser empleada. Yo quiero es una juventud colombiana que tenga, a partir de su talento, su creatividad, el ímpetu, la vocación, el deseo de ser emprendedora, de poder serlo. Y la economía naranja en Colombia es una oportunidad enorme, porque la economía naranja es el patrimonio ancestral, festivales, carnavales, gastronomía, museos, centros arqueológicos. Son también
los medios, televisión, radio, cine, medios audiovisuales, las artes escénicas, teatro, danza, zarzuela, ópera, títeres, las artes visuales, pintura, escultura, fotografía, las creaciones funcionales, el diseño, la animación digital, la publicidad, la arquitectura, la joyería. Esos sectores hoy son más grandes que la minería. Son 3 veces el aporte del café al PIB colombiano. Genera casi 1 millón de empleos entre directos e indirectos. Y yo lo que quiero es que ese sector se convierta cada vez en un sector más dominante de nuestra economía. Además porque es un sector limpio. Conecta la tecnología, la cultura y la propiedad intelectual. Y yo sí quiero ser el presidente que dinamice ese sector para generarle empleo a la juventud. Cuando la juventud ya empieza a escuchar eso y ve el impacto que tiene, entonces empieza a cambiar el chip. Yo por eso le digo a muchas personas, hombre, no dejemos que esta elección se vaya por el odio. Entonces vamos a dejar que por el odio que algunos han sembrado contra el expresidente Uribe, entonces aquí vamos a dejar que el país se vaya para donde no toca. Para un gobierno que promueve, o un candidato que promueve la expropiación, que promueve el odio de clases, que gobernó Bogotá básicamente según el estado de sus emociones y de sus vísceras. No, eso no es lo que el país quiere. Y yo estoy listo a dar ese debate con los jóvenes. Y a que evaluemos las cosas como son. Y yo creo que hemos ido cada vez ganando más afecto de la sociedad colombiana. Y la sociedad colombiana ha visto en nosotros una propuesta coherente de futuro. Un país que pone en riesgo la estabilidad económica. Imagínense un candidato que le tienen que hacer escribir en mármol. Lo que no va a hacer es porque lo único que hay sobre él es desconfianza. Y además bien desvalorizado que dejó Santos el mármol cuando dijo que firmaba en mármol que no iba a subir impuestos. Entonces no solamente es desconfianza, sino también la desvalorización del propio mármol. A mí nadie me tiene que hacer escribir nada en mármol porque soy de una sola pieza. Y porque yo he hecho una campaña con coherencia, con consistencia, yo no he cambiado mis posturas. Yo estoy dispuesto a conversar, a dialogar, a generar consensos, pero no a claudicar en los principios. ¿Qué tal un candidato que es como el camaleón que cambia de color según sus niveles de riesgo o según las condiciones del clima entre la primera y la segunda vuelta? Yo no. Yo le he hablado al país de este programa y lo seguiré defendiendo. Y lo seguiré defendiendo porque yo creo que lo que a Colombia le conviene es una economía moderna, pensada en el futuro. Además, para hablar a los jóvenes emprendedores, los que se metan en impresión en 3D, en Internet de las cosas, en robótica, los que se metan además en Big Data, los que se metan en economía naranja, en servicios especializados, en lo que llaman Business Process Outsourcing, a todos ellos, démosle la posibilidad de no tener impuesto de renta los primeros 5 años, pero a cambio de generar empleo. Para que le irriguen eso a otros jóvenes de Colombia. Eso es lo que yo quiero para este país. Por eso yo no he hecho una campaña atacando a nadie. Yo no me he dejado llevar al ataque personal. Yo lo que quiero es persuadir con argumentos, con la fuerza de los argumentos, y lo seguiré haciendo esta semana hasta el último día, doctor Fernando. Porque lo que yo no quiero es que este país se vaya por el camino del odio. Por el camino del odio de clases. Por el camino de generar una fractura entre empleadores y empleados. Yo saqué adelante la ley de empresas B, porque creo que lo que tenemos es que modernizar el tipo de las empresas, que las empresas tengan un sentido social, en desarrollo del principio constitucional de la función social de la empresa, y que estimulemos a los trabajadores para que reciban parte de las utilidades, y para que estén en las juntas directivas, y para que tengan mejor capacitación. Entonces, toda esa orientación nuestra de la economía naranja y la economía de valor agregado va de la mano también con unas empresas que ayuden cada vez más a mejorar nuestras condiciones como sociedad. Y me hago moler por esas tesis. Decían los más viejos, ¿cómo serían de viejos? Que obras son amores, pero no buenas razones. Usted está hablando de un país perfectamente posible, pero no posible dentro de las técnicas actuales del clientelismo, repartiendo puestos porque es que fulano tiene tantos votos y el otro tiene una clientela de tanto y el otro consigue no sé qué cosa. Aquí se ha hablado mucho de meritocracia y se ha practicado en nada la meritocracia.
La generación de ustedes, la que yo llamé la generación del 14, y de lo que me siento muy orgulloso, son la esperanza de un país distinto, donde todas unas nuevas generaciones colombianas, que son maravillosas y que tienen unas posibilidades infinitas y esas posibilidades se le muestran, están a la espera de una oportunidad. Los chinos tenían por ahí un viejo adagio diciendo que las cosas que no vuelven jamás son el agua al cántaro que se quiebra, la flecha que se dispara al viento y la oportunidad perdida. Esta es una gran oportunidad. Pero para demostrarlo, como obras son amores pero no buenas razones, usted necesitará probarle al país el primer día que está trabajando con un equipo distinto, con un equipo de gente diferente, de gente que no le debe nada al patrocinio de un fulano, ni a la recomendación de un sutano, sino a su propia hoja de vida, a sus realizaciones y a sus capacidades. ¿Usted cree tener ese equipo? ¿Usted cree no solamente creo tenerlo, sino que le he dicho al país con mucha claridad. Y además quiero decir, agradecerle a los colombianos y obviamente también yo siempre le pido mucho a Dios, doctor Fernández, es una persona de fe. Y pido sabiduría, pido que me mantengan siempre ecuánime. Yo le he dicho a Colombia que quiero un gabinete que represente las siguientes cosas. Primero, una nueva generación. En la medida de lo posible, una nueva generación que quiere gobernar con todos y para todos y que no está cargando un baúl lleno de equipaje, de odios o de rencillas políticas, sino que viene a trabajar al servicio de Colombia con independencia. 2, quiero un gabinete donde ojalá la mitad sean mujeres. Y si se puede más. Pero quisiera eso, para enaltecer la mujer colombiana, además una mujer colombiana que se ha preparado. Este año son 60 años desde los derechos políticos en el 58, doctor Fernando. ¿Qué mejor ocasión que estos 60 años darle ese protagonismo también a la mujer colombiana? Pero hay algo todavía mejor, que sea un gabinete con gran solvencia técnica en los temas que va a liderar. Y no solamente solvencia técnica, sino que sea humilde y dedicado al diálogo con la ciudadanía. Y ojalá un gabinete que al máximo logre representar nuestra diversidad regional. Porque yo no quiero un gabinete que solamente refleje una o dos regiones, sino que refleje el país, tal cual es. Y voy a hacer ese equipo. Estoy pensando todos los días. Hay mucha gente buena que nos ha ayudado, muchas personas que están en esa línea de requisitos. Pero eso le dará al país mucha tranquilidad y mucha esperanza. Y yo debo decirle, yo llego acá sin ningún tipo de atadura clientelar o burocrática. Yo no he aceptado en esta campaña ningún compromiso ni de ministerios, ni de departamentos, ni de agencias, de nada. Razón de más para sentarme a pensar es en la mejor calidad de personas al servicio de Colombia. Y eso para mí será un gran motivo de orgullo, de presentarle al país ese equipo y ese gabinete pensando en esas consideraciones. Doctor Iván Duque, un país no es posible si no tiene unos elementos esenciales que lo conforman como tal país posible en la justicia, en la seguridad, que son esos valores. La seguridad es el valor fundante de todos y la justicia es el más alto de los valores. Y aquí hoy no tenemos ni seguridad ni justicia. La seguridad no la tenemos porque estamos humillando al poder que la representa, el poder del ejército, de las fuerzas militares, el poder de la policía. Los mantenemos siempre en una situación de capitis diminutio. ¿Recuerda usted sus clases de derecho romano? La capitis diminutio. En eso los tenemos. Ya me hizo usted acordar hasta de Fustel de Coulanges. Fustel de Coulanges. Aquí tengo el libro La ciudad antigua de Fustel de Coulanges. Es que mientras eso no sea así... Me hizo usted acordar de un profesor que yo tenía de Derecho Civil, que fue buen amigo suyo, el doctor Raimundo Emiliani, que nos hacía siempre decir: obligatio es juris vinculum, quo necessitate astringi moralicuyo solvendi rei secundi nostra civitatis jura. Para que vean que por ahí nos quedan algunos recuerdos de derecho romano.
lo que es el mundo de las obligaciones, que viene desde el derecho romano y lo que hizo grande a Roma. Un gran escritor sobre los temas del derecho romano, Teodoro Mommsen, demostró que Roma no fue grande por sus legiones, sino por sus pretores, que eran los que administraban justicia, que eran los que le daban a cada uno los suyos. Yo tengo la obra de Teodoro Mommsen y además subrayada, pero le iba a decir una cosa. Hay un personaje que usted conoce muy bien, que estudió mucho las dos culturas, que era Indro Montanelli. Indro Montanelli decía: Grecia le dejó a la humanidad la filosofía y Roma le dejó a la humanidad el derecho. Nada menos que eso, nada menos que eso. Que fue lo que recogió Napoleón en el Código de 1804, lo que nos legó don Andrés Bello en un código maravilloso. Pero es que no hemos entendido una cosa: el derecho es la más compleja de las ciencias, porque tiene un objeto que no para nunca, que es la conducta humana en libertad. Mientras aquí creamos que sabe derecho el que sabe recitar unas cuantas leyes, estamos perdidos. El abogado es el que tiene que penetrar en la realidad humana, en la conducta humana en libertad, para decir qué es lo suyo de cada uno, según la vieja frase de Papiniano. Esa es la realidad, la conducta humana. Aquí tenemos una cantidad de abogados brutal. Aquí gradúan de abogado a cualquiera y no tenemos justicia, porque no hemos sido capaces de definir las líneas fundamentales de un derecho dinámico, de un derecho capaz de comprender las nuevas realidades. Y no tenemos un derecho limpio. Es una de las mayores vergüenzas para este país, y lo habría sido para cualquier país del mundo, es el famoso cartel de la toga. Mientras tengamos magistrados en la cárcel porque venden las sentencias, de ahí que queda y de ahí que se sigue. Y es que la fuente de los magistrados es, en últimas, el poder político de los clientelistas por excelencia, que son los congresistas. Eso es inaudito. ¿Quién elige finalmente a los magistrados? Los congresistas, a través del Consejo Superior de la Judicatura. Eso es insoportable, eso es insufrible. Seguridad en estos días. Unos colegas suyos, mujeres además, Paola Holguín, esa maravillosa parlamentaria, Tania Vega de Places, esa gran senadora, sacaron una norma que fue objetada por el propio presidente para darle a los policías lo más elemental, que es un sueldo de retiro a los 20 años de servicios, que para ellos son 40, porque el policía no descansa ni de día ni de noche, ni tiene festivos, y está arriesgando su vida todos los días, y para ellos no hay edad de retiro. Y entonces el quién soy yo, porque todavía hay quien se atreve a decirle a un policía quién soy yo. Usted sabe que yo pasé los primeros años de mi niñez en Francia, decirle a un policía francés o a un policía inglés que es que usted no sabe quién soy yo. Pues sí sabe quién soy yo, el que lo va a meter ya en un calabozo por irrespetuoso con la autoridad. Mientras aquí no rescatemos el principio de la autoridad, que es la condición básica de la seguridad, que es además el valor fundante. Sin seguridad no hay nada. Eso lo dicen los filósofos modernos todos, especialmente la Escuela Ecológica Argentina, que ha tenido menos fama en el mundo porque es de Argentina, no sé por qué, pero juristas como Carlos Coso y como Enrique Aftalión y como García Olano y como Vilanova han podido transformar el mundo del derecho sobre la base de eso, de que la seguridad es un principio fundante y de que el derecho no tiene por objeto las leyes, las normas, que son la forma de expresión del derecho. Lo básico del derecho es la conducta humana. Usted tiene ahí unos desafíos enormes. Un país sin seguridad y un país sin justicia. Eso no hay que transformarlo y ya. Yo estoy convencido que ningún sistema judicial es mejor que la calidad de sus jueces. Uno puede tener la mejor estructura institucional, las mejores leyes, pero si uno no sirven de nada. Pero si uno no está concentrado en la calidad de los jueces, no logra transformar la justicia de un país. Y por eso yo he hablado de una reforma que parta de un primer elemento, y es que la rama judicial tiene por obligación que gozar de una política de talento. No la hay.
Y una política de talento es para que la rama vaya a las facultades de derecho y reclute a los mejores para que entren a la rama. Además, reconociendo que los sueldos de inicio son bastante competitivos. Y no tenemos una forma de ir a las facultades de derecho a buscar a los mejores. Y después incentivar que se mantengan en la rama, que deberíamos decir, nadie puede llegar a la magistratura sin haber estado por lo menos 5 años en la rama. Entonces uno trae a los mejores, los motiva a estar, les ayuda además con educación virtual o presencial, con especializaciones y maestrías para que tengan ese aliciente también académico tan importante en los primeros años de desarrollo profesional, para que estén allí. Y eso nos debería llevar a que en el concepto de justicia fortalezcamos la primera y las segundas instancias y no siempre estar mirando a las altas cortes como instancias de cierre, que hacen que los procesos se eternicen. Entonces, esas dos condiciones y esa primera y segunda instancia fortalecidas, en adición al expediente electrónico, en adición a fomentar el arraigo judicial para que los jueces estén cercanos a los lugares del país y administren justicia y sus providencias puedan ser bien evaluadas y no tener que siempre esperar migrar hacia la rosca de Bogotá para ascender, nos permiten mejorar estructuralmente la administración de justicia. Y claro está, también fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, para que no todo siempre tenga que ser una causa litigiosa, que además encarece, activa el sistema. Tener una tutela fortalecida, pero ese fortalecimiento también para permitir que haga lo que tiene que hacer y no sea simplemente la sala de urgencias del sistema judicial para todo. Y desde luego en el sistema de altas cortes, si logramos eso, lo que hay que discutir es, ¿vale la pena que las altas cortes sigan teniendo las funciones electorales que tienen hoy? Yo pensaría que es mejor quitárselas porque permiten además que la política las permee, las manosee o simplemente la amedren. Y nosotros necesitamos también hacer la valoración de cuál es el mejor sistema de cortes que tenemos y yo quiero promover ese consenso. Usted en su momento logró presentar al Congreso una reforma a algunos aspectos de la justicia consensuados con las altas cortes. No podemos dejar de lado eso. Muchas personas me dicen, pero ¿usted cómo se le ocurre? Le dije, es que al comienzo o al final siempre las van a necesitar. Los que hablan de la constituyente, yo les digo, es que una constituyente para funcionar necesita primero una ley que convoque una consulta. Una consulta donde haya un umbral, donde la gente diga, sí la queremos, y después la tiene que convocar, la tiene que elegir, la tiene que poner a sesionar, hace una promulgación y después nuevamente pasa a revisión de la Corte Constitucional. Y si lo hace por la vía del Congreso, también pasa por la revisión, donde ya no es solamente una revisión de forma, sino también una revisión de fondo, porque se permite revisar los ejes axiales de la Carta Política. Y si la va a hacer por la vía refrendataria, igual. Entonces, pensar que se puede hacer una gran reforma de la justicia sin contar con la rama es una insensatez. Y hoy la presión ciudadana y el anhelo de un país de tener una mejor justicia obliga a que hagamos eso. Sé que es difícil. Sé que habrá enormes dificultades y obstáculos. Pero lo vamos a hacer. Y vamos a insistir en hacerlo. Porque o lo hacemos o el desespero ciudadano va a ser tal que va a generar fracturas muy grandes en la sociedad colombiana. Yo quiero desde el primer día promover ese pacto por Colombia donde la reforma de la justicia haga una parte fundamental y que nosotros la podamos hacer con la rama, pensando en tener una justicia de excelencia y quitarle esa injerencia que tiene la política en el proceso de designación de nuestros jueces. Entonces, el compromiso es todo, doctor Fernando, y me la voy a jugar por eso también. El compromiso es todo y que las facultades de Derecho lo sean de veras grandes centros de investigación sobre los grandes temas centrales. Yo no entiendo ahora cómo pueda uno graduar de juez o elevar a la categoría de juez una persona que no sepa leer inglés o leer en francés o leer otro idioma en un mundo que está uniformando sus leyes. Usted sabe los esfuerzos que están haciendo en Europa por tener códigos únicos para toda Europa.
y la conexión que eso tiene con los Estados Unidos y los tribunales de arbitramiento que usted menciona, los tribunales que tienen sede en la Cámara de Comercio Internacional de París y los tribunales de arbitramiento de los Estados Unidos. Ahí está el nuevo derecho, la nueva creación del derecho, y aquí les tenemos una desconfianza infinita a los tribunales de arbitramiento y sometemos los laudos al conocimiento de los jueces, llenos muchas veces de resentimientos contra los árbitros que son escogidos por la gente para que le resuelva sus conflictos en poco tiempo. Claro, pero además una cosa, los jueces no pueden fallar en ideología. No puede. Ese es un problema serio. Y parte de lo que yo creo que deben hacer las altas cortes es, en lugar de ser instancias de cierre, tienen que ser unificadores jurisprudenciales, que le den unos lineamientos a los jueces para tomar sus decisiones. Pero si un juez está tomando una causa y va a proferir una decisión, y es la ideología la que termina incidiendo en su decisión y no la objetividad del derecho y no los fundamentos esenciales de una sociedad donde hay una economía de mercado con sentido social, porque este es un Estado social de derecho, tenemos un problema grave. Y eso lo estamos viendo, y lo estamos viendo entre otras cosas porque hay muchas decisiones que ha tomado el Poder Judicial sin siquiera cuantificar su impacto fiscal. Y cuando se toman decisiones sin cuantificar el impacto fiscal, pues terminan inviabilizando también muchas veces sectores. Son imposibles. Y terminan afectando inclusive premisas fundamentales de nuestra carta política. Entonces, ¿prima o no el interés general sobre el particular? ¿Hasta dónde llegan las fronteras del interés particular? Y claro, hay que conciliar desarrollo con comunidades y hay que conciliar desarrollo con los mejores estándares ambientales y los mejores estándares sociales. Pero yo siento que nos hemos alejado de una orientación jurisprudencial que permita unificar el criterio de valoración de nuestros jueces. Y se dejan muchas decisiones. Es más, voy a ponerlo de ese tamaño. De pronto la misma carencia de lograr códigos con claridad sobre todos los aspectos regulatorios, está llevándonos a la tragedia de que la ausencia de regulación se esté llenando a través de fallos judiciales, y eso es muy grave para la sociedad. Por eso, hacer la reforma con esos elementos es vital, y lo quiero hacer. Yo sé que no es fácil, pero ¿quién ha dicho que es que acá estamos buscando el camino fácil? Este país a veces le ha hecho mucho daño el exceso de pragmatismo, y es estar pateando los problemas para adelante simplemente para que no le toteen al gobernante de turno. Y creen que eso es una gran viveza. El gobernante tiene que estar dispuesto a asumir muchas veces la impopularidad, pero pensando en el interés general. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que motivar, sobre todo a una nueva generación, que nosotros no queremos gobernar para el aplauso o para la tribuna, sino para mejorar las condiciones de vida de los colombianos de manera estructural. Y muchas veces se tendrán que tomar decisiones que son impopulares en el corto plazo, pero que en el largo plazo significan el bienestar del país. Y una palabra para las fuerzas militares de Colombia. Mira, doctor Fernando, todas, porque yo tengo un gran aprecio y un gran respeto por las fuerzas militares de nuestro país. A veces siento que hay una gran ingratitud con ellos, porque las fuerzas militares de Colombia hicieron un esfuerzo muy grande para devolvernos a nosotros la confianza, para devolvernos a nosotros un país donde las carreteras se puedan disfrutar, donde el país se pueda conectar, donde tengamos una ocupación hotelera digna, donde tengamos un desarrollo empresarial, por lo menos con alicientes. Y yo siento que se ha perdido. Y mire, hasta el punto que yo recuerdo que en muchos países donde yo he estado, o trabajando, o viviendo, los miembros de la Reserva Activa y los miembros de la Fuerza Pública llegan a un aeropuerto y presentan su carnet y les dicen, hombre, entren por la fila rápida. O si hay cupo, lo ascienden. O si van a adquirir un bien o un servicio, les dan descuentos. Porque se reconoce su importancia en la sociedad. Donde hay un gran banco para los militares también, y sus familias, como en los Estados Unidos. También. Y si no hay el banco, hay facilidades especiales de crédito para ellos, dentro de un sistema también de mercado.
Y yo siento que nosotros nos hemos olvidado de eso. Y esa es la razón por la cual yo vengo hablando desde hace tanto tiempo de una ley del veterano. Llamarla, digamos, yo la llamo ley del veterano, pues es la ley de la reserva activa. Sí, la reserva activa, pero además también para los que están en el servicio activo. ¿Para qué? Para que sientan que la sociedad les agradece, los distingue, los diferencia, los premia, los valora. Los respeta. Entonces, eso para mí es una de las propuestas principales cuando yo pienso en la fuerza pública. Lo otro que yo he dicho, hombre, cuando alguien está siendo investigado por actos del servicio, que se defienda en libertad, gozando de la presunción de inocencia, y no prácticamente precondenado. ¿Cómo se puede ejercer una legítima defensa privado de la libertad? Claro, tengamos todas las regulaciones necesarias, pero no le demos a ellos la condición de precondenados. Y démosle además a ellos la calidad del servicio de salud, que sí que se quejan, y yo recorro el país y sí que hay quejas sobre eso. Un servicio de salud tan precario, tan básico, a veces tan torturador. Digo torturador porque le toca a una persona esperar 5 o 6 meses para un especialista, suplicar para recibir un medicamento, tener que acudir permanentemente a la tutela para ejercer un derecho. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros también tenemos que actuar, y yo lo hago con profundo respeto, y yo le pido todos los días a Dios que me dé la posibilidad de ser un buen comandante en jefe de nuestras fuerzas militares, para entenderme con ellos, con la firmeza requerida, pero al mismo tiempo con la fraternidad. A mí me decía un día un gran general de la República: los generales no regañan, enseñan. Y yo creo que la labor de un comandante en jefe es liderar con el ejemplo, liderar con afecto y con mucha firmeza, protegiendo también la dignidad de nuestras fuerzas militares, pero también teniendo la capacidad de ser implacable con quien deshonra el uniforme. Usted mencionó un tema con el que quiero que terminemos todo este debate, que es un tema dramático. Usted ha dicho que los colombianos nos hemos acostumbrado a un pragmatismo detestable. Muchas veces, sí. La verdad, echando los problemas hacia adelante para el que venga atrás que arree, y resulta que usted va a ser ese que venga atrás. Le van a dejar un país sobreendeudado, le van a dejar un país con una crisis fiscal pavorosa, le van a dejar un país con unas condiciones de seguridad afrentosas, con una educación que no funciona, con unas condiciones de salud dramáticas, no solamente para la fuerza pública, para los maestros, para todo el mundo. Y usted va a tener que enfrentar eso. Esa bomba le va a estallar el 7 de agosto. Cuando o la bomba o la peladura debajo del enjalma. Usted sabe pues que, como yo soy montañero, yo siempre recuerdo aquello de que la levantada de la enjalma de la mula, esas mulas que llevaban a la caña de azúcar a los trapiches de mi tiempo, el problema era levantarle la enjalma y ver las peladuras que tenía. Y eso va a ser enfrentar una situación muy compleja, una situación que usted le tiene que revelar al país, porque en nuestro parecer, usted pensará lo que quiera, no contarle al país la verdad de su situación es engañarlo, es mentirle. Aquí hay que hacer un inventario no dramático, ni trágico, ni que invite al pesimismo, ni al derrotismo, pero el país tiene que saber hasta dónde lo condujeron el clientelismo, la corrupción, la politiquería, la mala administración. Al presidente Uribe lo denigraron tantas veces porque estaba dedicado a la microgerencia. Resulta que empezó a hacer lo que correspondía hacer con el país y que ha tenido unas vacaciones detestables de 8 años en que se olvidó la administración de los asuntos. Usted va a encontrar unas carreteras que no funcionan, va a encontrar unos colegios que no se construyeron, unos hospitales que están caídos, va a encontrar una justicia vuelta a pedazos. Esa va a ser la herencia que usted va a enfrentar y usted lo tiene que saber. Y es esa generación que usted representa la única que es capaz de decir: enfrento el tema, porque tengo muchos años por delante para corregir estas situaciones y voy a empezar inmediatamente. Usted es perfectamente consciente de lo que va a recibir ese 7 de agosto. Y usted lo sabe, y yo por eso admiro su valor. El que quiera ser presidente de la República en estas condiciones es porque es o un insensato o un héroe. Usted no es un insensato.
y va a recibir un país en las condiciones que usted le tiene que decir a los colombianos cuáles son, para saber de dónde empezamos. Y tenemos que empezar, ya se lo dije, no el 7 de agosto, sino que yo creo que el 18 de junio usted estará al frente de los grandes problemas de Colombia, representando e incorporando a esa tarea a una nueva generación de colombianos, esa gente joven que está a la búsqueda de algo nuevo y distinto y que lo va a encontrar es en usted, en su ejemplo, en la visión que usted tiene del mundo. Doctor Fernando, mire, soy consciente de todas estas dificultades, pero hay algo que a mí me llena de ilusión, y es que le llegó el momento a una nueva generación de gobernar distinto, pensando en todos los colombianos, en unir a este país, sobre esos principios que yo llamo legalidad, emprendimiento y equidad. Legalidad, que es el cumplimiento de la ley, la lucha frontal contra la corrupción. Del derecho, digamos. Pero la lucha frontal contra la corrupción, la quiero asumir desde el primer día. Y que el país vuelva a tener esa confianza y ese respeto también por las autoridades. Un país de emprendimiento. Aquí no podemos seguir viendo más al empresario con sospecha. Ser empresario es casi que una especie muy, muy difícil de encontrar en la sociedad. Ver personas dispuestas a arriesgar su patrimonio, su conocimiento para hacer empresa. Y con capacidad para hacerlo, ¿no? Que eso no se vende en las esquinas. No. En las tiendas, ¿no? Y obviamente el resultado de eso tiene que ser la equidad, pero la primera de los programas sociales es un empleo estable. Y obviamente lo que hagamos en educación, en salud, etcétera. Entonces yo sé la dificultad, pero a mí lo que más me motiva es el servicio patriótico al país. Yo digo en muchos de los discursos de esta campaña que yo no pienso ser un presidente encumbrado en un palacio, porque realmente mi palacio es el pueblo colombiano. Y la diferencia del político demagogo es el político pedagogo. Y el pedagogo tiene que estar en la calle, hablando con los ciudadanos y escribiendo cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones que se van a adelantar. Mire, las cosas más bonitas que yo he visto de la familia colombiana, de nuestros padres, de nuestros abuelos, es que cuando había momentos de dificultad económicos, las familias se reunían y decían, bueno, vamos a recortar aquí, ya no vamos a ir a vacaciones aquí sino allá, vamos a disfrutar unas cosas en lugar de otras para mantener la familia. El jefe de Estado pedagogo tiene que hacer eso. Tiene que ser capaz de decirle a la ciudadanía cuáles son los esfuerzos que se van a hacer, pero cuál es el objetivo que se va a lograr con ese esfuerzo. Y yo me voy a poner en esa tarea, a devolverle al país la esperanza. Yo no estoy en la venta de ilusiones, del pan para hoy, hambre para mañana, no. Yo tengo una agenda construida con la ciudadanía, un programa de gobierno que espero enriquecer con el pueblo colombiano. Pero a este país hay que volverle rápidamente la esperanza, y la esperanza empieza con confianza, y la confianza empieza con un gobierno que tenga gestión, una gran visión y al mismo tiempo la gestión del detalle. Porque aquí un gobernante que crea que simplemente la cosa es delegando fracasa. Como diría alguien, la delegación sin supervisión es una entrega o es una claudicación. Aquí toca tener visión y estar encima de los detalles, y le vamos a dar esa característica al gobierno. Yo sé que esto empieza el 18 y por eso estoy trabajando intensamente esta semana. Quizás lo único que haga el 18 debería dormir un poquito más esa mañana, porque esa tarde empieza directamente el oficio. Y el oficio tiene que ser con mensajes muy claros para el pueblo colombiano, y lo vamos a hacer. Tengo la gran motivación, doctor Fernando, de que esta nueva generación sea capaz de corregir los errores del pasado y unir a Colombia pensando en el futuro. Queridos oyentes de la Hora de la Verdad, ustedes han escuchado a quien será desde el próximo domingo nuestro presidente electo. Electo y en funciones, no en las funciones formales que tiene la Constitución, porque tendremos otro presidente hasta el 7 de agosto, lamentablemente, pero un presidente que va a empezar a gobernar el país
con el ejemplo, con la constitución de un equipo de trabajo distinto, con una generación nueva que llega a las puertas de la sociedad y antes llegaba y le contestaban, ¿y usted por quién viene recomendado? Y ahora le van a preguntar usted qué es y de qué es capaz, y está dispuesto a enfrentar este reto prácticamente heroico de reconstruir una nación y devolverla por los caminos de la justicia, de la equidad y del emprendimiento que es una forma heroica de servir a la sociedad colombiana. El próximo domingo vamos a elegir a Iván Duque, y estas palabras de él quedan grabadas. Aquí no hay que grabar nada en mármol, porque es que en la tecnología moderna el mármol ya pasó de moda. Aquí hay cosas mucho más importantes que el mármol para grabar las palabras, y las palabras no se las lleva el viento. Pues usted está asumiendo un compromiso con la patria, con las futuras generaciones, con sus hijos, que usted, cuando pasen los años, usted no sabe a la velocidad que pasan todavía, pasan muy raudos, que no le digan sus hijos, papá, lo que dijiste, ¿qué fue lo que dijiste? Esas palabras se las llevó el viento. Ese es un juicio que uno no resiste jamás. Uno tiene que mirar a sus hijos a la cara y decirle, cumplí mi deber, estuve a la altura de mi deber, y mire la herencia que les estoy dejando, lleno de orgullo y con la convicción de que ustedes sabrán recibirla y multiplicarla. Tal cual, doctor Fernando, y yo lo que hoy más le pido a Dios es eso, que me dé toda la sabiduría, la ecuanimidad, la visión y la energía para sacar este país adelante. Y quiero aprovechar estos micrófonos primero para agradecerle a usted por estos espacios que nos ha brindado, agradecerle a todos los oyentes de la Hora de la Verdad, que desde hace 4 años están escuchando a la generación del 14, y que hoy esta audiencia puede tener la plena certeza que vamos a dar nuestra vida por servirle a Colombia. Así tiene que ser. Así tiene que ser y así será. La palabra la tiene el pueblo colombiano, y el pueblo colombiano siempre ha sido suficientemente elocuente. Y cuando a las 5 o 6 de la tarde de este domingo próximo sepamos quién es el presidente de la República, vamos a ver otra vez que el pueblo colombiano es un pueblo sabio y un pueblo que se juega grandes cartas y que acepta enormes desafíos. Eso es lo que significa elegirlo a usted. Elegir otras alternativas de sueños y de tonterías que hay que escribir en mármol para que a nadie se le olviden, eso no tiene significado ninguno, y el pueblo colombiano lo dirá con una sentencia final, que venga de donde tienen que venir las sentencias, de las urnas. El pueblo colombiano este próximo domingo elegirá un gran presidente que no va a seguir rutas establecidas, sino que va a suponer una transformación total en nuestra mentalidad, en nuestros objetivos, en nuestra manera de comprender el mundo. Iván Duque, el presidente que elegiremos este domingo, ha estado con nuestros oyentes en la Hora de la Verdad y estará con nosotros por muchos años, porque la generación suya no va a claudicar y va a estar ahí viva, y usted va a estar o como presidente por muchos años más, o como una persona definitiva en la estructuración de un país nuevo y distinto. Y por eso tendremos a Iván Duque siempre en el escenario de los acontecimientos y en la trinchera del pensamiento y de la acción creadora. Y la palabra es creadora desde el Génesis. No se le olvide eso. Y usted ha tenido palabras para con el pueblo colombiano que el pueblo colombiano recoge y que no va a dejar olvidar nunca. Y la palabra es creadora. Doctor Iván Duque, no nuestros parabienes para usted, nuestros parabienes para el pueblo colombiano, que en nombre de Dios lo va a elegir a usted presidente de la República este próximo domingo. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Le mando un abrazo a toda la audiencia y mi gratitud con usted y su maravilloso equipo de trabajo.